vamos a ver un caso de uso que no anima mucho, que es las probabilidades de que te toque la lotería de Navidad. Esto se podría resolver matemáticamente con una distribución de probabilidad, pero vamos a hacerlo con Python, ¿vale? Vamos a responder a esta pregunta con Python. Yo compro un número, por ejemplo el 12.345. Los números siempre van entre 00000 y 99999, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad sin series ni cosas raras es una entre 100.000, ¿vale? Una vez entre 100.000, y usando Python, vamos a ver qué es lo que, cuántas veces tengo que jugar para que me toque, ¿vale? En promedio, ¿vale? Para hacerlo vamos a necesitar números aleatorios, ¿vale? Voy a suponer que yo siempre estoy jugando al mismo número para hacerlo más fácil, pero los resultados son los mismos si yo cambio o si yo no cambio, ¿vale? La probabilidad sigue siendo la misma si yo voy cambiando que si me quedo siempre jugando con el mismo número, ¿vale? Vamos a programarlo usando el módulo NumPy. Vamos a necesitar enteros aleatorios entre un número y otro. Podríamos generar muchísimos números aleatorios, que sería más eficiente, y ir mirándolos uno a uno hasta que toque, aunque para que se entienda mejor la lógica voy a generar un solo número aleatorio, ¿vale? Entre el 0 y el 100.000, ¿vale? En Python siempre el último número no está incluido, ¿vale? Por lo tanto, si pongo entre 0 y 100.000, siempre va a llegar como mucho al 99.999, ¿vale? Aquí, para que podamos usar números en vez de strings, si yo quisiera jugar al 5, tendría que poner un 5, ¿vale? No un 00005, que es lo que pondría en el billete, sino poner un 5, ¿vale? A efectos del problema es exactamente lo mismo, ¿vale? Es para no tener que usar strings. Vale, pues fijémonos que van saliendo números, ¿vale? Y cuando la primera cifra es un 0, ¿no? Pues aparece un número más corto, ¿vale? Que ha pasado un par de veces ya. Vale, pues a mí lo que me interesa es comprobar si este número es igual al mío, ¿vale? Y me temo que yo puedo estar aquí jugando 1000 veces porque va a salir que no. Vale, yo quiero contar cuántas veces juego hasta que me toca. Por lo tanto, voy a crear una jugada, mi primera jugada, y mientras true, ¿vale? Mientras esto sea cierto, vamos a ir jugando. Mientras no haya ganado, sigo jugando, ¿vale? Entonces, si el número me toca, ¿vale? Si el número aleatorio que hemos generado es igual al que yo estoy jugando, terminamos el bucle. Tan fácil como esto. Ejecutamos. Ha tardado un poco. Y vamos a ver cuántas veces he tenido que jugar para que me toque. Una. Sospechoso, ¿verdad? Vale. ¿Por qué? Porque me he equivocado y, a propósito, no he ido incrementando esta variable, ¿vale? Entonces, fuera del if, tendría que jugada, incrementarla en 1 a cada vuelta, ¿vale? Aquí he tenido que jugar 237.000 veces para que me toque, ¿vale? Entonces, vuelvo a probarlo. Aquí menos veces, 99.601. ¿Vale? Y aquí podríamos ir probando a ver cuántas veces tengo que probarlo. Vale, para que esto sea un poco representativo, vamos a repetir esto muchas veces, ¿vale? No voy a poner funciones ni historias, sino voy a hacer un bucle y voy a decirle que
esto lo vamos a hacer, no sé, 10.000 veces. Quizás me he venido arriba. 1000 veces para empezar. ¿Vale? Voy a hacerlo 1000 veces y voy a crear una lista de resultados donde guarde cuánto he tardado en cada vuelta. ¿Vale? Entonces, yo pruebo a jugar 1000 veces y a cada vuelta voy guardando los resultados. Al final de todo, me va a salir en media cuántas veces he tenido que jugar para que me toque el gordo de la lotería. ¿Vale? Esto al final podremos hacer mientras se calcula. Esto es muy ineficiente, pero es para que se entienda el código, ¿vale? Yo no lo haría así si tuviese que hacerlo profesionalmente. ¿Vale? Hacemos la media de los resultados. ¿Vale? Pauso un momento el vídeo a la espera de que termine y os enseño qué es lo que ha dado. Y efectivamente he tenido que pausar el vídeo. ¿Por qué? Porque esto es muy ineficiente, ya os lo he comentado. Y me parecía que no estaba haciendo nada. Ha llegado un momento en el que estaba esperando para retomar la grabación y no salía nada, ¿vale? Entonces he bajado el número a 100 para comprobarlo y ahora efectivamente sí que sale, ¿vale? De media salen 115.000 veces, ¿vale? Si jugamos una vez al año claramente no nos da, ¿vale? Para que nos toque. Y la vez que nos ha tocado antes hemos tenido que jugar 3.000 veces, ¿vale? Esto no anima mucho, ¿vale? En este tipo de bucles que se programan así, digamos, muy a lo bruto, yo usaría siempre el paquete que se llama TQDM, ¿vale? El paquete TQDM permite hacer una barra de progreso, ¿vale? Entonces, para los bucles tipo for esto es ideal. Podemos poner tqdm.tqdm y esto va a representar una barra donde se verá la evolución de nuestra ejecución, ¿vale? Pongo 200 y podemos ver una estimación aproximada de cuánto va a tardar, ¿vale? Aquí puede tardar más, puede tardar menos, ¿vale? Y como es aleatorio tampoco va a ser perfecta la estimación, pero así no os pasa lo que me ha pasado a mí, que no quería usarlo para no complicarlo y he tenido que estar esperando aquí durante un rato, ¿vale? Como propuesta de mejora de este código, en vez de hacer una comparación así, yo generaría un histórico de números, 1.000.000 de números aleatorios, ¿vale? Y miraría la primera vez que coincide. Esto es infinitamente más eficiente que no ir haciendo una vez tras de otra, ¿vale? Pero para comprobar un poco cómo funciona esta lógica, creo que ya nos va bien, ¿vale? En este caso, de media, tengo que jugar unas 100.000 veces, ¿vale? Ha salido así esta vez. Yo lo dejo por este vídeo, ¿vale? Y por curiosidad voy a poner 1000 y mientras se edita el vídeo yo voy a esperar. Un saludo, que vaya muy bien. Si te interesa un curso más completo, acceso a datos, recursos y ejercicios, échale un vistazo a los links en la descripción. No te olvides de apoyar este canal con tu suscripción y un me gusta. Muchas gracias.